Chique, consecuencia. Ya, las consecuencias es lo que se puede esperar de lo que suceda o van a depender de múltiples factores, desde el tipo de trabajo, riesgo y medidas de control que existan. Ahora, nosotros siempre y vamos a trabajar de aquí en adelante con esta secuencia, con algunas modificaciones de esta secuencia. ¿Ya? Recuerden que esto, como está mostrado acá, de una forma u otra, es como una línea pedagógica, ¿ya? Es como para poder enseñar los conceptos. Ahora, las medidas de control siempre van a estar acá al medio, entre el peligro y el riesgo. Recuerden que el riesgo es la interacción del peligro con la persona, o cómo la persona interactúa con el peligro. Por lo tanto, las medidas de control siempre van a estar en esta sección de acá, para tratar de que la interacción sea la menor posible. O sea, si tengo un objeto caliente, la medida de control para mi mano sería un guante. Entonces, ¿qué va a permitir el guante? Que yo pueda interactuar con el peligro un tiempo específico, porque el guante no, quizás no dure tanto, para que yo no me queme. ¿Ya? Ese es el concepto. Ahora, la medida de control desde el punto de vista laboral va acá, ¿ya? Para que lo tengamos también bien en cuenta. Ahora, las consecuencias, siempre hay que pensar que es lo que uno se pregunta cuando uno dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿O qué nos puede pasar si nosotros no controlamos ningún riesgo en nuestro trabajo? Esa pregunta es importante hacérsela. Como lo estamos viendo en la mañana, nosotros cuando queremos hacer la famosa evaluación de riesgo, podemos hacerla en función de la criticidad de mis trabajos o la característica del peligro, pero también podemos hacerlo en función de la consecuencia. O sea, si un accidente puede tener consecuencias fatales o graves, ok, evaluación de riesgo. Si dentro de las consecuencias tengo una enfermedad profesional, ok, evaluación de riesgo. Ahora, si mi peligro, tengo por ejemplo algún agente de interés higiénico como agentes químicos, sílice, ruido, ok, hay que hacer evaluación de riesgo. Entonces, la evaluación de riesgo en sí, chiquillo, es como un proceso iterativo. Va a depender de las consecuencias, pero también va a depender del tipo de peligro que yo vaya teniendo y de las distintas obligaciones legales. Eso siempre tienen que tener ustedes bien claro. Ahora, las obligaciones legales, chiquillos, básicamente nacen con los protocolos MinSal, por ejemplo, con la exposición a radiación ultravioleta, y una guía técnica, y también lo que corresponde al famoso manejo manual de cargas. Entonces, siempre vamos a encontrar ciertas obligaciones legales que nos obligan a nosotros a hacer evaluaciones de riesgo. ¿Dónde vamos a tener problemas? Que la ley, más que evaluar riesgos, nos obliga a tener que controlarlos. Ese es el punto, el control de riesgos, ¿ya? Ahora, eso de una forma u otra es bueno o malo. Para mí es más bueno que malo, en el sentido de que da la obligatoriedad a los empleadores. Sin embargo, muchas veces uno queda como con la duda de cómo debe ser el control. ¿Ya? Es ahí el dilema a veces. Y también cómo debe ser la evaluación, porque la evaluación de riesgo no te la define de manera tan textual. Y eso es un tema. Ahora, las consecuencias van a depender de los riesgos y de cómo estén implementadas las medidas de control. Yo puedo tener una medida de control muy bien definida. Puedo decir, tengo que aplicar la medida de control A. Pero si la medida de control no está implementada bajo ningún punto de vista, puede ocurrir una consecuencia. Chiquillos, ¿qué creen ustedes? ¿Puedes repetir, profe, que no entendí muy bien la pregunta? Si yo, por ejemplo, le digo a un trabajador, oye, tienes que utilizar un guante para no quemarte, le estoy definiendo la medida de control. Pero si la medida de control el trabajador no lo implementa, ¿voy a evitar la consecuencia? No, bajo ningún punto de vista, porque en el fondo tú dices al trabajador, oye, tú tienes que utilizar esta medida de control. Tú la defines, pero el trabajador si quiere la usa o no la usa. Y si no la usa, se va a quemar igual. Ahora, esa es una perspectiva, porque la otra perspectiva es que uno, experto en prevención, define las medidas de control, pero el empleador no las implementa o no las compre, entre otros motivos. Entonces, muchas veces las consecuencias van a depender también de qué tan buena esté implementada la medida de control, o si tenemos o no tenemos controles. Ese es el punto. Ahora, las medidas de control van a depender también directamente de cómo son las características del peligro y los riesgos, cómo se van dando las interacciones. Porque si tengo, por ejemplo, contacto con superficie caliente, la pregunta es, ¿cómo es la superficie? ¿Es una plancha, una placa, una parte?
o si estamos cocinando, es una cuchara, un plato, una olla. Por eso que muchas veces el riesgo va a estar, pero tenemos que ver también cuáles son las características de ese peligro que origina el riesgo, para poder en el fondo definir la medida de control de una manera más concreta. ¿Ya? La próxima semana, chiquillo, en taller 2, trabajemos un poquito más las medidas de control. ¿Ya? Vamos a ver, a continuar con los riesgos y vamos a ver un poquito más de los controles, para poder también verlo de otra perspectiva. Ahora, las consecuencias van a ser diferentes, no todas iguales. ¿Ya? Y eso es bien importante de poder tomarlo en cuenta. Razón motivo. No es lo mismo un corte de un par de milímetros que un corte de un par de centímetros. ¿Ya? No es lo mismo una quemadura superficial en una parte muy pequeña del cuerpo que una quemadura mayor. No es lo mismo una quemadura química que una quemadura de origen eléctrico, y así sucesivamente. Ahora, el concepto de incidente no es una consecuencia y no se considera desde el punto de vista legal, ¿ya? Nosotros hemos hablado del concepto de accidente, ¿no es cierto? Como toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o la muerte. Eso para nosotros va a ser la definición de accidente del trabajo. Y también lo clasificamos en fatal, grave, de trayecto, y lo que no ocupa con los tres como un accidente de trabajo. Lo que sí hay que entenderlo de que muchas veces aparece el concepto incidente. Y el incidente para nosotros es el famoso casi casi, ¿ya? Un ejemplo bien sencillo es si uno va, por ejemplo, por la calle conduciendo y pasa un perrito y uno justo frena. Y el perro no lo atropellas. ¿Eso es un incidente o un accidente, chiquillos? Incidente porque no hay ninguna pérdida. Exactamente. No hay pérdida, no hay daño. Pero es un casi casi, porque en la práctica puede haber ocurrido cualquier cosa, aunque sea lo más mínimo, y pudiese haber atropellado al perro, hubiese habido una pérdida. Ese es el punto. ¿Ya? Ahora, los accidentes ya hubo una pérdida. Nosotros desde el punto de vista legal estamos obligados a investigar todos los accidentes, todos, independientes si son pequeños o grandes, todos. ¿Ya? La ley que nos va a tipificar o que nos va a diferenciar es la metodología de investigación de accidentes cuando tenemos accidentes fatales o graves, que es el famoso árbol de falla. Es lo único, pero nos obliga a investigar todos. Ahora, lo que no estamos nosotros obligados a investigar son los incidentes o los casi casi. Eso no estamos obligados. Pero, ¿sería bueno investigar los incidentes, chiquillos? ¿Cómo, profe? ¿Sería bueno investigar los incidentes? Sí, porque cada vez más incidente puede provocar un accidente, si no se averigua por qué pasan los incidentes. Ya. Nosotros, no sé si lo hemos conversado o hemos hablado de una persona que es Frank Beard. Frank Beard, que es el padre de la prevención de riesgos moderna. Y Frank Beard estipula la pirámide de Frank Beard. De hecho, voy a buscar una imagen para poder mostrárselas, para explicarles algo con eso. Eso, chiquillos, es la famosa pirámide de Frank Beard. ¿Ya? Ahora, si ustedes se van dando cuenta, en la base de la pirámide están los incidentes. ¿Ya? O sea, si yo no investigo los incidentes, no voy a estar viendo que algo está pasando, que algo más grande va a ocurrir. Más que para evitar, Pía, hay que entender lo siguiente. Cuando uno conduce, uno sabe que después de la luz verde viene la amarilla, y después viene la roja. Por lo tanto, los incidentes es como que hay una luz de alerta que te dice que va a pasar algo rojo, o va a pasar a cambiar el rojo, o va a haber un accidente. ¿Ya? Es como el primer signo. Ahora, nosotros no estamos obligados a investigarlo, porque la ley no te exige, ¿ya? Y si la ley no te obliga a la ley, no lo hagas. Pero tiene un fallo. Independiente que la ley no me obligue, si yo investigo los incidentes, no estoy cometiendo nada ilegal, nada.
porque no estoy produciendo ningún daño, ningún desmedro a las personas. Ahora, si yo empiezo a investigar los incidentes, empiezo a ver cuáles son sus causas, cuáles son los actos y las condiciones que me está generando su incidente, y ya empiezo a controlar, empiezo a controlar, empiezo a controlar. Cosa de que yo voy a disminuir la ocurrencia de accidentes leves, de accidentes serios, que en este caso hubiera sido con, por ejemplo, ya sobre 2 o 3 días hacia arriba, y acá esto es un accidente fatal o grave, ¿ya? Entonces, si yo empiezo a trabajar la base, y la base, el trabajo es muy bueno, esta pirámide se desmorona. Netamente por eso uno llama siempre a investigar los incidentes. Ahora, la única diferencia entre el incidente y el accidente es la pérdida. Por lo tanto, la forma en que yo investigue un accidente o un incidente es la misma, chiquillo, o es distinta. Distinta. No, Javier, es la misma, exactamente la misma. La única diferencia es que no estoy investigando una pérdida, estoy investigando una cuasi pérdida o una casi pérdida, que ante el más mínimo cambio puede ocurrir o generar un accidente. Es netamente eso, chiquillos. O sea, quizás es mucho vocabulario o mucho juego de palabras, pero hay que entenderlo de esa forma para que no nos compliquemos tanto. Entonces, el incidente no es una consecuencia desde el punto de vista legal. Ya no estamos obligados a investigarlo desde el punto de vista legal. Sin embargo, para poder hacer gestión en prevención de riesgo, es importante investigarlo, porque es la primera luz o la primera alerta de que, de que algo está pasando y va a pasar, ¿ya? Para que también tengamos eso en mente. Ahora, independiente de los accidentes, hay estadística que te dice que los accidentes se dan más, por ejemplo, los días viernes en la tarde, lunes en la mañana, viernes en la mañana después, a las primeras horas y así sucesivamente, para poder también tomarlo bien claro. Ahora, lo otro importante que tenemos que nosotros ir también recordando un poquito son las inspecciones y observaciones, ¿ya? Y la próxima semana vamos a hacer una aplicación en taller y también vamos a repasar un par de cosas con respecto a esto, ¿ya? Mi idea es que recordemos la parte teórica y em, veamos cómo se pueden hacer también, ¿ya? O qué buscar, o qué ver, o para qué nosotros nos sirve, ¿ya? Eso es importante. Muchas veces en prevención pasa un fenómeno que se hacen cosas por hacer y no vemos por qué estamos haciendo eso. Entonces, eso es lo importante, hacer las cosas con un objetivo o un propósito. Dentro de las famosas técnicas preventivas, que no olvidar que cada uno estamos trabajando, vamos a recordar por lo menos 3 técnicas preventivas, ¿ya? Y tenemos que trabajar la unidad 4, que es la investigación de accidentes. Vamos a trabajar las 4 técnicas preventivas este semestre, ¿ya? Pero más a grosso modo la última, ya que la última es bastante. Se las voy a explicar, las vamos a aprender, pero ojalá nunca tengamos que utilizarlas. ¿Ya? Ese es el concepto. Como cuando uno hace la capacitación de uso y manejo de extintores. Uno lo explica, pero ojalá nunca tenga que utilizar un extintor. ¿Ya? Justamente porque el que ocurra un accidente ya es algo, nos muestra que algo falló o algo no se hizo como corresponde. Ahora, chiquillos, las inspecciones planeadas, que nosotros como hablamos del concepto de inspecciones, teníamos las planeadas, las no planeadas, las incidentales, que nosotros podemos hacer una inspección producto, por ejemplo, de la ocurrencia de un accidente en otra empresa, etcétera. Hay varios motivos por los que uno puede hacer inspecciones, ¿ya? La principal son las planeadas, que son las que están enmarcadas o están dentro de un programa de trabajo, que eso es lo importante de considerar siempre. Ahora, la inspección está siempre orientado a qué cosa, a buscar condiciones. Condiciones insegura o condición subestándar, ¿ya? Recuerde que la diferencia entre inseguro y subestándar es netamente que lo subestándar es lo que tú no cumples de un procedimiento de trabajo y el inseguro es lo que no está en un procedimiento, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa forma. O otra lectura que uno le da, lo subestándar es cuando, por ejemplo, la ley me pide que tenga que tener A y no lo tengo. Estoy sobrepasando un estándar, por eso se llama condición subestándar. En la práctica, la inspección es algo que nosotros tenemos que hacer siempre.
¿ya? Y acá a veces vienen las distintas preguntas que a uno le hacen, en el sentido de que, profe, pero la inspección, ¿por qué hay que hacerla? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Ya? De hecho, cuando uno investiga accidente, la primera forma que uno utiliza son los 5 por qué. Pero muchas veces ni siquiera es el punto. Ahora, la inspección planeada tiende muchas veces a cumplir con algo bien, bien específico. ¿Qué es esto? Con las famosas medidas preventivas, ¿ya? El que nosotros hagamos inspecciones, ya tiene ese objetivo de que nosotros estemos verificando si se están implementando medidas preventivas. La inspección, cuando un trabajador la hace, también corresponde a una medida preventiva, porque él está utilizando una herramienta para verificar previamente si su trabajo está, o el equipo que él tiene que utilizar, es el correcto. Y eso es válido, ¿ya? Pero lo otro importante es por qué nosotros también tenemos que usar las inspecciones. Quizás no está acá dentro del documento o dentro de esta PPT, pero dejen revisar, chiquillos, y mostrarles específicamente un artículo, aquel que a mí me interesa en sobremanera. Ya. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nosotros le hacemos mucho hincapié al artículo 21. Mucho hincapié. Tenemos el párrafo 1, ¿ya? Que es como lo que es a modo general, y el párrafo 2, que tiene directa relación con lo que es la parte química. Netamente si tenemos sustancias o productos peligrosos y todo lo que implica aquello, que en el fondo es potenciar y trabajar ciertos elementos del 594. Pero el artículo 22 que dice, los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que pueden presentarse en los sitios de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿con qué técnica preventiva yo puedo verificar esto? ¿Que el empleador está cumpliendo con esto, chiquillos? ¿Con cuál creen ustedes? ¿Con una inspección o no? Con inspección, justamente con eso. ¿Ya? Ahora, el tipo de inspección es otro detalle, pero en ese caso esto también está en lo correcto, es la inspección. ¿Ya? La inspección, recuerden que la tiene que hacer siempre la persona que em, tiene que hacer un trabajo. El supervisor verifica y revisa si la inspección está hecha y si está correctamente hecha. Y nosotros también tenemos una labor muy similar, pero con la diferencia que también tenemos que capacitar y enseñar en cómo se hace una inspección. ¿Ya? Ahora, yo siempre he dicho que esa capacitación de cómo hacer inspecciones hay que hacerlo en conjunto con el supervisor y con las personas que tengan también más conocimiento. Nosotros quizás sabemos cosas a grosso modo, pero el detalle fino lo maneja también el operador que utiliza el equipo. Ahora, cuando uno hace esto, ve las inspecciones, esto es uno de los motivos de por qué uno hace inspecciones. Ya, netamente también para poder cumplir con este cuerpo legal, para que también lo tomemos en cuenta. Entonces, chicos, el título 6 de la obligación de informar los riesgos laborales tiene su importancia, ¿ya? Y por eso, de una forma u otra, nosotros también aplicamos técnicas preventivas, netamente por eso, ¿ya? Para poder cumplir con lo que nos dice esto. Ahora, entonces la inspección siempre, chiquillo, va a estar orientado a buscar condiciones, elementos o estructuras que no tengan una condición adecuada y que pueden generar un accidente. ¿Ya? Y también viene orientado a hacer la inspección y revisión de equipos y entre otras cosas. Por eso es que todas las empresas, cuando tienen maquinarias o herramientas, lo primero que hacen es revisarlas. La reviso con inspección y con eso, ¿qué más seguro yo? De verificar bien si estoy cumpliendo o el empleador está cumpliendo con lo que es el famoso artículo 22. Ahora, ¿qué es una inspección, chiquillo? Es una técnica que permite detectar y controlar la generación de condiciones subestándares que pueden generar incidentes, accidentes potenciales, antes de que ocurran las pérdidas que pueden involucrar gente, equipo, material y ambiente. O sea, cualquier pérdida que de una forma u otra puede afectar
la componente gema. Lo otro importante entender de que yo lo que siempre voy a buscar es evitar las dos consecuencias principales, el accidente fatal y el accidente grave. ¿Y alguien sabe por qué es bueno o por qué nosotros debemos evitar que se generen accidentes fatales y graves, chiquillos? ¿Alguien tiene una noción de por qué? Porque son más días cargos para la empresa, Uno, segundo, por la parte de la persona que puede fallecer, algo así, ¿o no? ya, ya. El primero, más que los días cargos, son los días perdidos, ¿ya? O sea, Eso. ojo, tú tienes, mira, si tienes un accidente fatal, automáticamente tienes días cargos, uno. Si tienes pérdida de extremidad, tienes días cargos, no se discute. Días perdidos, perfecto. Pero, si tenemos nosotros la ocurrencia de un accidente fatal o grave, automáticamente vamos a tener paralización y suspensión de faena por el tiempo que dure la respectiva investigación. Ahora la pregunta es, si tengo suspendida una faena, ¿puedo seguir trabajando? No, No, para nada. Y eso va a tirarnos a nosotros un problema. De ahí, chiquillos, que siempre hay que tener esa claridad de que nosotros tenemos que empezar a detectar o evitar que esto vaya ocurriendo, para así no tener accidentes y poder tratar de trabajar de la mejor manera. ¿Ya? Y eso es el tema, chiquillos, o sea, no tiene dobles lecturas. Por eso si muchas veces a ustedes le preguntan, oye, ¿y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer inspecciones? ¿Por qué tenemos que hacer observaciones? Porque nosotros tenemos que generar distintas herramientas para detectar que no ocurran actos y condiciones. Y así evitar la ocurrencia de cualquier accidente. Eso, chiquillos, es lo único que a nosotros nos respalda para poder dar una respuesta. Ahora, la otra respuesta es también con el código de trabajo, porque una inspección y una observación también nos puede tomar como medidas de control. En el fondo tú estás verificando si se cumplen o no con distintos elementos. ¿Ya? Ahora, lo otro importante es antes de que ocurra. O sea, la inspección en sí tiene que tener un objetivo que sea preventivo. Nosotros estar observando y viendo antes de la ocurrencia de algo. Eso es lo importante, para que nosotros lo tengamos bien, sí, evitar ocurrencia, ¿ya? Y ese es el punto, o sea, si yo puedo hacer, por ejemplo, una inspección después que pase algo. ¿como profesor? No lo entendí muy bien. Mira, ¿tiene una lógica que yo haga una inspección después de que suceda algo? Puede ser para ver qué sucedió. Claro, es lo único, pero la inspección cumple su objetivo, evitar detectar cosas antes que esa cosa genere algo más. Eso es o sea, tiene esa lógica, sí se puede utilizar para algo, pero la idea es que nosotros evitemos que ocurran cosas. Y eso es lo que nosotros también tenemos que, Hacerlo antes que pase una pérdida o algo así. sí, ¿ya? Y para eso es prevenir. Pero en la práctica nosotros como pensamiento, como idiosincrasia, ¿somos preventivos o somos reactivos? ¿Preventivos o no? ¿O reaccionamos cuando pasa algo nomás? Somos más reactivos. ¿Ya? Como preventivos es como anticiparnos antes de que pueda pasar algo. Eso sí se da, pero no como más normal. O sea, ahora en la región, en la zona central van a haber lluvias, ¿no es cierto? Y recién ahora están como preparándose antes de que llueva. Pero en años anteriores quedaba la tienda la. Bajaban quebradas, bajaban cosas y quedaba un escándalo. Ahora son más preventivos porque tuvieron que pasar muchos años y muchas pérdidas para poder en el fondo ser preventivo. O sea, antes era reactivo. Dependiendo del contexto de totalidad, yo diría que usted tiene razón, pero a mí la experiencia me dice que son más reactivos que preventivos. Porque cuando uno se anticipa algo, ¿qué es lo que te dicen? Cuático. Le ponís color, si esto nunca ha pasado, llevamos tanto tiempo haciendo estas cosas así y nunca ha pasado nada. Y las cosas pasan. O sea, yo siempre he dicho, las cosas pasan como tienen que pasar. Pero la idea de nosotros es evitar que eso se lleve a cabo, que eso se dé chiquillo, que en el fondo no estemos cumpliendo con nuestro trabajo.
Entonces, siempre lo importante es esto, la generación. Detectar algo, y si algo lo detectamos, debemos controlarlo automáticamente. ¿Ya? Ahora, esto a veces es un poco difícil, es un poco complejo. Razón motivo porque no todas las empresas son iguales. Vamos a partir de esa premisa. Hay empresas muy ordenadas y empresas que van trabajando de una manera bien particular dentro de su lógica. ¿Ya? O sea, en el fondo hay empresas ordenadas y empresas desordenadas. Pero hay empresas que están tan acostumbrados a ir trabajando sobre la marcha que para ellos las planificaciones no son muy buenas. Pero la práctica es lo más adecuado para nosotros, que vayamos planificando, vayamos entendiendo y explicando ciertas cosas, ¿ya? Para que también lo podamos tener bien conciso. Ahora, detectar el problema y corregir la clave del éxito del supervisor en prevención de riesgos, cualquiera sea el área, equipo o maquinaria de trabajo. Ya. Claro, las inspecciones, de una forma u otra, como sale acá en la PPT, están orientadas para que la realice el supervisor, ¿ya? Sin embargo, es una técnica preventiva que no solamente la hace el supervisor, sino que también tiene que hacerla los trabajadores y el experto en prevención, que en este caso somos nosotros, y debemos nosotros capacitar en el desarrollo de las inspecciones. Ahora, nosotros acá tenemos la inspección y la famosa observación. Primera cosa, hay que hacerlas porque hay que hacerlas, no hay que hacerlas por cumplir. Vamos a partir de esa base. Segundo tema, si yo detecto que por ejemplo las herramientas no están reparadas, o no están revisadas las herramientas. Eso fue un hallazgo en la inspección, que no están reparadas. ¿Cuál debiese ser la medida correctiva para eso? ¿Qué medida debe ser? ¿Mm? Que ¿Sacarla del lugar para repararla o no? ya es eso. Y eso es lo que uno a veces recomienda en una inspección. Pero ¿qué pasa si uno detecta que la herramienta no están reparada, están defectuosa? Uno avisa y la segunda vez uno va y encuentra exactamente lo mismo. ¿Sirve la inspección? Para nada. Ya. El tema es ese. La idea de la inspección es que si tú detectas algo o una condición, sea informada. Y el dueño del área, o el jefe del área, o el jefe del lugar, tiene la responsabilidad de hacer el levantamiento de dicha disconformidad, o de dicho elemento que no corresponda. Está obligado. Eso hay que entenderlo así. No tiene otra lectura. No la tiene. Por lo tanto, yo no saco nada con hacer una inspección muy ordenada, muy bonita, y después que ésta quede archivada y no se desarrolle nada más con respecto a la inspección. Por lo tanto, no tenemos que llegar a ese tema o a ese punto de entendimiento o de no entendimiento en realidad. Se lo digo así, chiquillos, porque muchas empresas, no todas, ojo, tienen el concepto de hacer las cosas por cumplir nomás. No sé que hagamos esta inspección por cumplir nomás, porque para que el prevencionista ya nos deje tranquilo un rato. Ya, no debe ser ese objetivo, no debiese, pero son situaciones que pueden suceder, para tomarlo bien en mente. Ahora, los tipos de inspecciones, planeada general, partes, áreas o equipos críticos, ya, por si acaso. Ya, la próxima semana, chiquillos, vamos a trabajar con un checklist de equipo, ¿ya? ¿Y cuál es mi idea? Trabajar con el checklist y ver el equipo, ¿ya? Y ir viendo las distintas partes para que nosotros entre todos empecemos, por ejemplo, a hacer un checklist, ¿ya? Para ver cómo se aplica, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro con eso. Ahora, la planeada es la que va a estar siempre por un calendario o por un cronograma de actividades. Ya, hay un concepto que nosotros no lo hemos conversado, y si es así, me pueden decir. Hemos hablado, chicos, de un concepto del programa de prevención de riesgo. Hemos conversado eso, Que yo recuerde, no. ¿no? ¿No? Ya, ok, Daniela y Javier. Ya no lo hemos conversado. Los programas de prevención es el conjunto de actividades y acciones que nosotros vamos a hacer en tema de seguridad,
¿ya? Y se hace por generar un programa anual. Tiene varios formatos, varias formas de hacer. Dentro de este programa, uno, por ejemplo, coloca un programa de capacitaciones, un programa de exámenes médicos, por ejemplo, el programa de las mediciones ambientales, de cada cuánto se van a hacer para cierto agente interigénico, entrega y renovación de PP, inspecciones, observaciones. Entonces, ¿qué pasa? El programa de prevención es un documento que nosotros como expertos en prevención lo elaboramos, lo desarrollamos, pero el que lo aprueba y da los recursos es el empleador. Ya, él tiene que aprobarnos el programa de prevención y él tiene que dar los recursos. El tema de los recursos para distintas actividades, la superintendencia sacó un documento en el cual explica quién tiene que dar los distintos recursos para esto, ya por si acaso. Y eso dice textual que es el empleador, no va del bolsillo del experto en prevención. Ahora, ¿por qué es importante eso? Primero, porque ya si está el documento aprobado por la jefatura respectiva, o por el dueño de la empresa, él ya sabe y toma conocimiento de que tú vas a hacer distintas inspecciones, ¿ya? Y más encima en distintos plazos. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Entonces, eso también, los mismos programas de prevención de riesgos son programas que tienen acceso a todas las personas de la empresa. O sea, cualquier trabajador tiene acceso directo a qué cosa, al programa de prevención. No es algo oculto para nadie, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque ya de antemano van a saber todos cuándo vas a hacer inspecciones, ¿ya? Eso es lo importante. Razón, motivo, para que no les digan, oye, tú nunca nos avisaste de que vas a hacer una inspección. Si les avisé, les envié el programa, ¿ya? Lo que yo hacía en mi contexto, le enviaba el programa de prevención y le enviaba los distintos programas de capacitaciones, inspecciones y observaciones, se los enviaba también por archivos por separado. Entonces ya ellos estaban informados de qué actividades y cuándo se iban a realizar dichas actividades, ¿ya? Para que lo tengan también bien en cuenta, porque hay veces que se generan esas suspicacias. ¿Y por qué les remarco eso? Un supervisor, por ejemplo, se puede negar a que tú hagas una inspección. Yo creo que no, pues no debería. O sea, puede, pero no está en lo correcto. O sea, una cosa es el que puede hacerlo, pero no debiera. No debiera, porque en Pero, el fondo... ¿Mm? disculpe, es que yo encuentro que no debiera porque se supone que la inspección es como para ver cómo, para que no le pasen al trabajador. Claro, pero Se aún supone así, que todos deberían velar por el trabajador. ya. Pero ¿puede pasar el caso de que se nieguen? Sí, Sí, ya, netamente eso. Puede pasar. Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿y qué hacemos nosotros para evitar que pase eso? hablar con el dueño de la empresa o con el cargo más alto. Uno, informar, ¿ya? Informar a la jefatura superior, ¿ya? Pero también tenemos que nosotros empezar a trabajar con un concepto que a veces para los supervisores un poco asustadizo o no les gusta mucho. Y es la famosa responsabilidad civil y penal. Y que si él no toma ciertas medidas de seguridad o no acata ciertas medidas o ciertos elementos y ocurre un accidente, él puede tener problemas en lo civil, o sea, se puede hacer un juicio contra él, pedir una cierta indemnización en el caso ocurra por un accidente, o también en lo penal, que puede pagar con una pena en cárcel. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando un supervisor se niega, uno le manda una pequeña información sobre la responsabilidad que él tiene como línea de supervisión. Y específicamente, yo que recomiendo siempre hacer la escala de responsabilidad civil y penal. Porque si tú sabes a lo que te expones, si no tomas medidas de control, ¿lo vas a hacer? ¿Va a controlar tu riesgo? No, pues. Sí, y es un sí rotundo, ¿ya? Por si acaso. Se lo digo, chiquillas, porque
lo que dice Javiera tiene mucha lógica. Tiene lógica de que, oye, ¿sabéis qué? Ya, bacán, vengan a ver lo que estamos haciendo, revisemos esto, veamos si está lo correcto, hagámoslo, porque en el fondo nosotros somos asesores. Pero también puede pasar la visión de que no quieren que hagas nada, no te van a permitir trabajar ni revisar ninguna cosa y tú tienes que solamente pasar todo por el lado. ¿Ya? Y eso no corresponde, porque no estamos haciendo nuestra o cumpliendo con lo que la ley nos mandata. ¿Ya? Que en el fondo es asesorar en el control de riesgos, para que también lo tomemos en lógica. Entonces, las planeadas, para nosotros, ¿qué van a hacer? Son las inspecciones que se planifican y programan anticipadamente de manera de detectar en dónde surgían los problemas más importantes y los que pueden significar daños a las personas y o la propiedad. Y ahora acá viene la pregunta. Veamos qué dice la definición. Detectar en dónde se originan los problemas más importantes y que pueden significar daños a las personas y o a la propiedad. Acá viene entonces la primera pregunta. ¿Qué va a ser candidato para que nosotros hagamos inspecciones, chiquillos? Oh, profe, no entiendo. ¿Cuáles van a ser, bajo qué criterio nosotros vamos a definir a dónde y a qué hacemos inspección? ¿Y los puntos más graves? ¿En donde puede haber más accidentes o en donde ya hubieron? ¿Ya? ¿Ocurre ese accidente o dónde hubo? ¿Ya? ¿Dónde más, chiquillos? Ahí tenemos dos criterios. Por la ocurrencia donde hubo accidentes. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más nosotros podemos establecer o definir como criterio, chiquillos? Los procedimientos. Más que procedimiento, por ejemplo, puede ser trabajos críticos, en el sentido que tenemos, por ejemplo, muchas personas trabajando, ya, trabajos críticos, muchas personas, por ejemplo, ya, o em, ¿Donde hayan maquinaria más antigua se puede hacer igual? es técnicamente sí. O bueno, nosotros, por ejemplo, podemos llamar también como equipos críticos, ¿ya? Un equipo que en el fondo produce un fallo puede ocasionar un accidente, como por ejemplo algún equipo de perforación, que puede, por ejemplo, ocurrir o generar la pérdida de una extremidad o la pérdida de una mano, por ejemplo, para ver también tomarlo de esa perspectiva. Entonces tenemos ocurrencia de accidente, donde hubo accidente, trabajos críticos, equipos críticos. ¿Qué más, chiquillas y caballeros? ¿Qué más puede ser un candidato para que nosotros hagamos inspecciones? No se me ocurre. La consecuencia, accidente fatal o grave. ¿Ya? O sea, si ustedes se dan cuenta, tenemos prácticamente 5 criterios, los cuales se pueden ampliar cada uno para verificar bien dónde hacer inspecciones. Entonces, ese es el punto, ¿ya? Ahora, ¿me puedo quedar solamente con eso o puedo yo colocar más criterios, chiquillas? Si se encuentran, yo creo que hay que poner los que más se puedan encontrar para hacerlo, ¿no? ¿Cómo eso, Javier, te puede explicar? Es que, no sé, pues si otra persona encuentra que hay más criterios para hacer la inspección, se pueden agregar. ¿Ya? O, por ejemplo, puede ser de común acuerdo. Les voy a explicar un concepto. ¿Alguno de ustedes que ha trabajado o conoce algo más de minería o faena? ¿Hay concepto, por ejemplo, de inspecciones cruzadas?
yo no he escuchado. Ya. No es un criterio, pero muchas veces uno hace inspecciones cruzadas, por ejemplo, con otra área, porque em, para dar una otra mirada. Me explico. A ver, yo creo que a todos nos ha pasado un fenómeno que es el siguiente: ir a un lugar y ver, por ejemplo, una conexión eléctrica que está mala, o por ejemplo, una luz que está suelta. Y uno ve que la luz está suelta, está suelta, está suelta, y estás tan acostumbrado que no la ves. ¿Eso le ha pasado a alguno de ustedes? Sí, como que ¿Sí? uno ve diferente a las otras personas. Ya. Por eso es bueno e importante hacer inspecciones cruzadas, porque muchas veces uno está tan acostumbrado a ver las cosas que ya después no les toma la seriedad respectiva. Entonces, bajo ese punto de vista, uno hace inspecciones cruzadas para poder ver una serie de elementos que nosotros no estamos viendo. ¿Ya? Por eso es importante el ejecutar las inspecciones cruzadas, netamente para poder validar eso, ¿ya? De ver cosas que uno ya está, no está, ya las toma como normal y no debiesen ser, o normalizar cosas. ¿Ya? Ahora, eso puede ser, por ejemplo, como un acuerdo, que nosotros como empresa vamos a establecer inspecciones cruzadas al área más crítica, o porque el trabajo es crítico en sí, o por alguna característica específica. Y lo otro criterio, como para poder definir algo, eh, ocurrió eso en otra empresa, ¿ya? Miren, yo trabajé harto tiempo en lo que era movimiento de tierra, harto tiempo trabajé. Y luego de trabajar en movimiento de tierra, me fui a otra empresa que hacía algo muy similar. Entonces, yo cuando hacía las inspecciones, de cabeza iba a revisar los equipos, pero algo muy específico de los equipos, si están con las pautas de mantención al día. Si el equipo está con la mantención al día, yo estoy cumpliendo, chiquillos, con esto, o tratando de cumplir con esto al más de mejor forma, Yo creo que sí, pues. ¿ya? Entonces, si un equipo está con mantención de una forma u otra, nosotros vamos a empezar a ver esto, ver si los equipos están dispuestos técnicamente necesarios para reducir a nivel mínimo los riesgos. Entonces, ¿por qué hacía eso yo? Porque no todas las empresas tenían las mantenciones de los equipos al día. Entonces, ¿cuál fue la medida de control para eso? Hacer un plan de mantención y llevar el registro de las mantenciones. Ustedes pueden decir, pero profe, eso es súper sencillo, debe estar siempre. Es sencillo, no está siempre. ¿Ya? Por si acaso, por eso uno es función de uno también ver si eso se está realizando. Que sacar las respectivas mantenciones, ¿ya? Para que también lo puedan tomar como un tema. Entonces, muchas veces ustedes pueden tocar trabajar. Ahí está mi chiquitito, este mi gordo, gordo chico. Ya. A ustedes, por ejemplo, les va a tocar, ocurrencia de otra empresa, es cuando uno ya ha trabajado en un rubro, ¿ya? Y uno ya de antemano ya tiene como una base de lo que ha pasado en otra empresa y por experiencias propias, o también la misma empresa ha hecho un trabajo similar y también le puede llevar a eso mismo y puede también utilizarlo como criterio para poder seleccionar bien cuáles van a ser las partes que tengan inspecciones. Ahora, quizá nos va a adelantar un poquito, pero por ejemplo, si hacemos trabajo en altura, ¿ya? Lo fundamental es que revisemos el equipo. Netamente revisar el equipo de trabajo en altura. Eso es una inspección. Oye, tenemos que hacer izaje y eso se hace con eslinga, revisar las eslingas. Oye, tenemos que hacer trabajos eléctricos. Perfecto, entonces revisemos los equipos eléctricos. Hagamos una inspección a los equipos. ¿Ya? Por eso es que lo que es la inspección y revisión tiene muchos aspectos que son prácticamente iguales. Y de ahí que viene la importancia de poder efectuar dichas cosillas. O sea, para poder también trabajar con eso. Ahora, eso es más o menos cuando uno empieza a ver esto, donde se originan más problemas, ¿ya? Y más daño a las personas y las propiedades. En español, uno siempre tiene que preguntarse, oye, ¿el trabajo que yo estoy haciendo puede originar un accidente fatal o grave? Sí. Ok, cambia tu inspección automáticamente, ¿ya? Es como cuando estamos viendo un rato antes y en la mañana,
cuando uno hace las evaluaciones de riesgo, uno hace una evaluación de riesgo en función de la consecuencia. Yo también puedo hacer inspecciones en función de la consecuencia, porque yo sé que si no controlo algo, ese algo me puede ocasionar perfectamente un accidente fatal o un accidente grave. ¿Ya? Chiquillos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? Por mi parte no, profe. ¿No? Ya. Pues chiquillos. Entonces, vamos a ir a las generales, ¿ya? Es que a través de un área o sección completa, en especial aquellas zonas que tengan mayor riesgo y que la pérdida sea más significativa, mirando todo y anotando todas las cosas con precisión. Ya, esta inspección general, chiquillo, uno siempre la realiza en trabajos puntuales y específicos, como por ejemplo, trabajo en altura e izaje. ¿Ya? Izaje, chiquillo, no es algo que hemos revisado, por si acaso, para que lo podamos tomar en cuenta. Pero a ver, por ejemplo, ya, una inspección general también puede corresponder cuando estemos trabajando con andamios, ya con andamios. Bien, chiquillos, deje revisar una cosita para ver si nos corresponde ver una cosa ahora o el próximo semestre, ya que tengo yo una duda con respecto a eso. Ya. Nosotros en el 4, en unidad 4, tenemos que trabajar con construcción, ¿ya? Y ahí, chiquillos, vamos a revisar varias cosas. Entonces, cuando estemos revisando eso, para que nos recordemos que tenemos que ver bien un tema asociado a las inspecciones, ¿ya? A las inspecciones generales, por ejemplo, esas cositas así, para poder tenerlo bien en claro, ¿ya? Para no olvidarnos de aquello. Ahora, vamos a trabajar con andamios y con trabajo en altura, ¿ya? Así que, chiquillos, cuando estemos haciendo actividades presenciales o los talleres presenciales, vamos a rehacer el trabajo, el taller de trabajo en altura, pero ya la versión más extendida, ¿ya? Ahí vamos a trabajar con varios elementos, varias cositas, ¿ya? Y de ahí, chiquillos, voy a sacar los arneses más específicos, que son los arneses inífugos, ¿ya? Y los arneses, los clases, los ADES, si no nos falla, que son arneses ya más completos, que están incluso diseñados para descenso y ascenso en espacios confinados, que también lo podemos tomar en cuenta. Ahora, siempre el mayor riesgo que la pérdida sea más significativa, para nosotros lo mismo, un accidente fatal o un accidente grave. ¿Ya? Es eso automáticamente, chiquillos, ¿ya? No me voy a cansar y voy a ser bastante majadero en recalcarles y remarcarles aquello, ¿ya? Lo que pasa, chiquillos, cuando ocurre un accidente fatal o grave, no solamente tenemos el tema bien puntual de paralización de faena, sino que ahí vamos a tener varias cosas. Uno de ellos es que se empieza a judicializar el accidente. Y en eso también empiezan a salir varias cositas. Como por ejemplo, oye, ¿qué trabajo o qué hiciste tú como empresa para evitar que este accidente ocurriera? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ahí nos van a preguntar, oye, ¿hiciste la evaluación de riesgo? Oye, ¿tienes un programa de inspecciones? ¿Hiciste las inspecciones? ¿Hiciste observaciones? ¿Qué pasa con las capacitaciones? Y empieza, chiquillos, de una cosa simple a ramificarse en lo complejo. Otra consulta, chiquillos. Hemos conversado el concepto de la prescripción, Que yo recuerde no, profe. ¿no? Daniela, ¿no conversamos en alguna de la prescripción? No, profe, no me acuerdo. ¿No? Ya, entonces es más probable que no. Ya. Las mutualidades, cualquiera de las 4 mutualidades que tenemos en el país, puede ir a mi empresa y hacerme una inspección. Yo creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Sí lo puede hacer, ¿ya? ¿Y bajo qué nombre se hace eso? ¿O bajo qué prescripción? O mejor, o cambia la pregunta. Em,
Ah, tiene un nombre específico. Ya, la mutualidad tiene con nosotros que tiene que ver como tres tipos de cosas o tres tipos de estructura, ¿ya? De hecho, chiquillos, denme un segundito. Es que quiero explicarle algo con las prescripciones, porque eso es como materia, no es materia de prueba. Sí se puede decir que sí, pero lo podemos ver en el taller 3. Las prestaciones, chiquillos. Ya, cuando la mutualidad hace una inspección en tu empresa, ¿bajo cuál de las tres prestaciones lo está haciendo, chiquillos? ¿Preventivas? Sí, las preventivas. Bajo ese punto de vista. Ahora, ya acá viene lo interesante. ¿Y qué pasa con lo que me dice a mí la mutualidad? Cuando me entregan informe de la inspección, ¿qué sucede con eso? ¿Se debería evaluar para aplicarlo? Es eso. Yo ni siquiera iría a evaluar, debiesen implementar automáticamente lo que nos están solicitando. Vamos a partir de esa base. La prescripción, chiquillos, miren, antiguamente de las mutualidades, cualquiera de las cuatro, iba a tu empresa y te decía, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Y era una recomendación. La nueva figura de la prescripción es que, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto. O sea, si por ejemplo van a tu empresa y detectan de que los arneses tienen que cambiarlos por nuevos, ¿qué te van a decir a ti en el informe? Señor, usted empresa tanto, en virtud de la inspección realizada el día tanto, se le recomienda que usted haga A, B, C y D. Por ejemplo, cambiar los arneses en las distintas capacitaciones. Eso, con la figura de la prescripción, pasa a ser una obligación legal, ¿ya? Hay un plazo que, si mi memoria no falla, son 5 días que tú tienes para poder hacer ese levantamiento de las observaciones que te hizo, por ejemplo, producto de una inspección la mutualidad. Cualquiera de las cuatro. Ahora, ¿qué es lo importante? Si eso me origina un accidente fatal o grave, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que cuando vayan a la empresa, te van a pedir a ti los registros de las distintas inspecciones que hizo la mutualidad y te van a pedir los medios de prueba de los levantamientos que tú hiciste de lo que te detectaron. Así, por ejemplo, a mí me piden, oye, tienes que cambiar los arneses, ¿cuál sería el medio de prueba? Una foto, por ejemplo, con los arneses nuevos, ¿ya? La factura de compras, por ejemplo, o la guía de despacho si tienes un tema de pago de facturas, cosas así con la empresa que te vende los productos. Entonces, ese es el medio. Razón motivo, cuando ocurre un accidente fatal o grave, ¿ya? Lo primero que a ti te piden son los registros de actividades. Y uno es que te van a preguntar, y en paralelo le están preguntando a la mutualidad, si eso alguna inspección. ¿Ya? Porque ahí sí, el empleador, mira, al empleador le llega todo lo que hace la mutualidad completo, porque te envía un correo y también una especie como de carta, si mi memoria no falla, con la inspección que hicieron. Entonces, el empleador no puede aludir desconocimiento. ¿Ya? Y o sea que toda la recomendación que me haga la mutualidad, producto de una inspección, debe ser aplicado. ¿Ya? Chiquillos, no sé si eso se entendió o no se entendió. ¿Me pueden decir, por favor? Por mi parte lo entendí. Ya. Daniela, Sí lo entendí, profe. ¿sí? Ya. Ahora, siempre, o sea, si la mutualidad les va y les dice algo y les pide algo, hay que hacer el levantamiento respectivo. Porque ellos también son bien objetivos, no te van a estar pidiendo cosas por pedirte, van a estarte pidiendo cosas amparado en lo que la ley los faculta, ¿ya? O sea, eso es así, chiquillos, no hay que darle como una segunda o tercera vuelta. Por lo tanto, es importante esto siempre poder tomarlo en consideración, ¿ya? Para no desviarnos de lo que deberíamos hacer. Ahora, las inspecciones generales también, bueno, son frecuentemente efectuadas por el supervisor de primera línea, aunque la costumbre varía de acuerdo a la empresa, ¿ya? O sea, uno siempre, lo que pasa es que
siempre cuando uno habla de la supervisión, hay que tomarlo en cuenta de que ellos son los que están encargados de ver cómo se hacen los trabajos, de la ejecución de los trabajos, de la seguridad de los trabajos. ¿Ya? Por lo tanto, es lo que uno mandata al supervisor. Oye, tú tienes que verificar las condiciones de seguridad porque es una de tus responsabilidades. Eso no tiene discusión. El tema está que muchas veces no se da o no se le explica al supervisor cómo hacerlo. De ahí que lo primero que uno tiene que hacer es capacitación en cómo se realizan las inspecciones. ¿Ya? Y en el fondo ya es una de las partes de la sociedad que hacemos nosotros. Ahora, muchas empresas quizás tienen un supervisor y varios capataces. O de frente tienen puros capataces, o tienen una estructura distinta. Lo que nosotros sí tenemos que siempre velar es porque toda la línea de supervisión, independiente que sea un supervisor o un capataz, esté capacitado en esto. Y explicarle el beneficio de. Ahora, muchas empresas que también lo que hacen, van capacitando, por ejemplo, a distintos trabajadores, para que ellos también puedan hacer sus inspecciones y también, por ejemplo, hagan inspecciones cruzadas dentro de su empresa. Ahora, legalmente hablando, ¿existe alguna institución, alguna estructura en las empresas que tenga que hacer también inspecciones, chiquillos? ¿Y cómo se llamaría ella? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Quién, en las empresas existe alguien obligado a hacer inspecciones? Yo creo que el prevencionista y el supervisor, ¿o no? ¿O ellos lo hacen cuando son necesariamente? No, el supervisor tiene que hacer siempre. Nosotros tenemos que hacer siempre, porque tenemos que también ver ciertos que se cumplan con ciertos trabajos, ciertas condiciones de seguridad. Pero, ¿qué pasa si yo en la empresa tengo sobre 25 trabajadores? ¿Qué estructura debe saber? Comité paritario. Comité paritario. Y el comité paritario, dentro de sus funciones, tiene que tener una comisión para, ¿qué cosa? Para las famosas inspecciones. O sea que ellos están obligados a hacer inspecciones por ley. Por si acaso. ¿Ya? Para que nosotros también ver aquello. O sea, ahí tenemos ciertas como obligaciones, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, uno puede hacer una cartilla guía o ciertos elementos para poder hacer inspecciones. Ya eso, lo insisto, va a variar de cada uno de empresa. Ahora, yo utilizaba cuando trabajaba un formato bien particular para poder, ¿cómo se llama?, hacer inspecciones. Ya, miren, si no lo encuentro ahora, les voy a ver, espera un poquillo. Ya. Chiquillos, por ejemplo, ¿eso puede ser válido para hacer una inspección, por ejemplo? No, porque está todo desordenado, puede haber un accidente y todo eso. Pero consulta, ¿esto yo lo puedo detectar con una inspección? Yo encuentro que sí. Ya. Y o sea, y acá, ¿cuál es la condición que tú detectas acá, en específico? El desorden, Uno, dos, hay mal almacenamiento de cosas. Por ejemplo, esto es una batería en desuso. Y esto tiene que estar almacenado en una bodega para residuos peligrosos. ¿Ya? Acá tenemos falta de orden y limpieza. O sea, yo puedo ir a un lugar, sacar una foto y de esa foto especificar qué es lo que tiene malo. Por lo tanto, acá, ¿cuál sería la acción correctiva? Lo que tenemos acá. Mejorar orden y limpieza. ¿Ya? Por ejemplo, acá.
¿Esto corresponde que esté así? Por ninguna manera. Ninguna. Y acá lo que uno tiene que a veces, por ejemplo, tener es un patio de chatarras o un lugar específico para poder tener esto almacenado hasta que se pase un retiro. Ahora miren, por ejemplo, esto. ¿Ya? Aquí hay varias cositas. Aquí hay varias cositas que como poder mejorar, ¿ya? Por si acaso. Pero, chiquillo, es eso. Es eso. O sea, esto es lo que uno empieza de una forma u otra a ir buscando. ¿Ya? O sea, por ejemplo, acá tengo un camión con una tolva levantada y está estacionado. ¿Y corresponde dejar estacionado un camión con la tolva levantada? No se supone que debería estar abajo la tolva. Exactamente. Entonces, ese es el punto. ¿Ya? Esto es lo que uno empieza como a buscar, ¿cachai? A buscar para que en el fondo pueda mejorarse. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a dejar de grabar.